Buenos días, somos el grupo 12 y vamos a realizar la explicación de la práctica 5 y 6 de dirección de empresa. La primera pregunta consiste en explicar, según la entrevista con el directivo de la empresa, qué medidas, instrumentos o actuaciones utiliza la empresa para llevar a cabo el control y evaluación, bien sea previo o a posteriori de los recursos humanos, rendimiento, actitudes y conductas, asistencia y puntualidad, la calidad, la satisfacción del cliente y las finanzas y la economía de la empresa. Para esta primera pregunta se debe considerar qué herramientas utiliza la empresa para realizar un control de los diferentes ámbitos. Por ejemplo, para la calidad, cómo verifica la empresa que los servicios que ofrece cumplen los requisitos, o para la satisfacción del cliente, hace uso la empresa de encuestas, utiliza también otros métodos. La segunda pregunta nos pide explicar, según la entrevista con el directivo de la empresa, por qué es importante trabajar en equipo, en qué se manifiesta el trabajo en equipo y cuáles son algunos rasgos del directivo y algunos aspectos de la empresa que son fundamentales para crear y gestionar un equipo. Para el primer apartado, debemos averiguar cuánto valora la empresa la colaboración. Para el segundo apartado, como ejemplos de manifestación de la colaboración, tenemos el uso de reuniones o proyectos colaborativos, entre otros. Para el último apartado, hay que reconocer qué características del directivo facilitan y permiten la creación y gestión de un equipo. La tercera pregunta nos menciona que debemos explicar, según la entrevista con el directivo de la empresa, algunas medidas útiles para aumentar la cohesión y la unión del equipo, además de otras actividades para hacer que el equipo alcance metas, eficiencia y la excelencia. Para esta pregunta debemos detectar cuáles son algunas de las acciones que realiza la empresa para mantener a su equipo unido. Como ejemplo de acciones o medidas a tomar por la empresa, tenemos la realización de actividades de integración o team building. Por otro lado, la celebración de los logros u otros eventos, es decir, mediante cenas o almuerzos de empresa o a través de talleres y formaciones enfocadas en el trabajo en el equipo, liderazgo y otras actividades. La pregunta 4 hace referencia a que, a partir de la entrevista con el directivo de la empresa, ¿qué se hace o utiliza en la empresa para identificar la necesidad de llevar a cabo innovación y o los cambios? En este caso, debemos preguntarle a la empresa sobre el mecanismo que lleva a cabo poder percibir cuándo es necesario realizar cambios o innovar. Algunas estrategias serían, por ejemplo, el uso de feedback constante interno y externo, lo cual quiere decir buscar la opinión no solo de los clientes, sino también de los empleados. El benchmarking, que se refiere a observar las tendencias del mercado y lo que hacen los competidores para averiguar si la empresa se está quedando atrás, y también la evaluación del comportamiento del cliente para detectar la necesidad de innovar. En la pregunta 5, a partir de la entrevista con el directivo de la empresa, debemos contestar cuáles son los principales facilitadores o potenciadores de la innovación y o el cambio en la empresa y los principales limitadores o frenos a la innovación y o el cambio en la empresa. Debemos identificar tanto los potenciadores de la innovación como los limitadores de la innovación. Entre los potenciadores podemos encontrar, por ejemplo, canales de comunicación abiertos, lo cual implica que cualquier persona puede proponer ideas. También un personal formado, creativo y con mente abierta o un liderazgo que impulsa la innovación. Con respecto a los limitadores tenemos entre otros la falta de visión o estrategia clara, la resistencia por parte de los empleados al cambio o una estructura jerárquica rígida, lo que implica que para aprobar las decisiones o ideas, estas deben pasar por diferentes partes de la empresa, lo cual dificulta el proceso. Finalmente, la pregunta 6 nos pide realizar una conclusión de la práctica. Por lo tanto, deberemos realizar una reflexión sobre lo que hemos investigado y aprendido durante la entrevista y realización de la práctica, mencionando cómo los distintos apartados nos han permitido aprender sobre la gestión por parte de las empresas en distintos ámbitos.